Hoy en el plató de Medicina Responsable estamos con Carlos Rus, presidente de la Alianza de la Sanidad Privada Española, de ASPE, y presidente de la Comisión de Sanidad de la COE. Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Medicina Responsable. ¿Qué tal? Muy buenos días. Antes de entrar a analizar todo lo que acontece en el sector de la sanidad, que no es poco, sí que me gustaría recordar que hace poco más de un año fue reelegido como presidente de ASPE tras 4 años anteriores en el cargo. No sé qué balance puede hacernos de este último año. Bueno, ha sido un año, yo creo que no ha sido un año malo para el sector. Yo creo que ha sido un año duro, sobre todo por la crispación política. Creo que el sector pues, crece el número de pacientes, creo que es un sector pujante porque es reclamado por los ciudadanos, por los pacientes. Y sin embargo, pues hemos sido un año en que se han agudizado algunos problemas, algunos provenientes de la pandemia y otros de las circunstancias propias del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Tenemos un año donde la política ha ido cada vez crispando más el entorno sanitario, desde nuestro punto de vista, donde tenemos una batalla por seguir manteniendo esa accesibilidad, que yo creo que es una de las principales motivaciones de los pacientes para elegirnos, y hemos visto cómo esa lista de espera ha empezado a aterrizar también en cierta medida en nuestro ámbito, y ha sido un año de muchísimo trabajo y mucho esfuerzo, y también de nuevos proyectos. Y hemos implantado, por ejemplo, pues un nuevo modelo de colaboración que no existía hasta ahora, porque hemos sido el modelo balear, o que llamamos modelo balear, que se ha implantado en Baleares y en Valencia. Vale. Vamos a hablar luego de la crispación política que comentabas, que no ha sido poca, pero antes sí que me gustaría centrarme en la actualidad más reciente, es la crisis que se vive ahora mismo con Muface, con los mutualistas. Tanto Asisa como DKV habían dado al Ministerio de Función Pública los costes con los que ellos estarían dispuestos a prestar el servicio. De Adeslas no se sabe nada. Parece que hay ganas o interés en continuarlo. Por nuestra parte, por la de las aseguradoras, por el Ministerio de Función Pública o por el Ministerio de Sanidad. O sea, el problema de esta ecuación es contemplar los 4 elementos, ¿no? Si hablamos de Muface y Función Pública, ha dejado claro y ha manifestado su voluntad de continuidad. Se supone que hay un compromiso por parte de Hacienda de incrementar la financiación en función del estudio de costes que finalizó ayer. El Ministerio de Sanidad ha sido medianamente claro, desde el principio con nosotros lo fue el secretario de Estado, Javier Padilla, que si él pudiera acabaría con Muface. Las últimas declaraciones se contradicen entre socios de gobierno, pero parece que quiere acabar. La continuidad de Muface yo creo que está garantizada. Otra cuestión es cómo. Cómo siga, ¿no? El sector asegurador, pues DKV parecía que no iba ni siquiera a presentarse, lo ha hecho, pero por lo que nos llega con una propuesta que es difícil de asumir. Asisa ha presentado datos y parece que tiene toda la voluntad de continuar, sí o sí, incluso en caso de que tuviera que hacerlo en solitario. Y tenemos a Adeslas, el que parece que no está muy claro y muy definido qué posición tomará. Yo creo que acudirá, otra cosa es si acabará o no participando. Para nosotros el modelo es más interesante si hay más de una aseguradora también participando. Y luego está para el sector hospitalario, para el sector sanitario privado, donde nos encontramos con un modelo donde tenemos que dar la misma cartera que da el ámbito público, que nos dota de complejidad, pero que es cada vez menos interesante, donde tenemos la tarifa más baja de todas las que tiene el hospital, como Muface, y donde nos cuesta ver cómo nos piden atender lo mismo con una capita que para el hospital es la mitad de la que se utilizaría en el ámbito público. Entonces estamos en esa dicotomía en la que al final no nos preocupa tanto actualmente que Muface continúe como que verdaderamente está en un proceso de desaparición. Por ahí va. ¿Cree que esto puede ser el principio del fin de un servicio de Muface a corto plazo? Sí. Yo no sé por qué en este país tenemos la manía de los modelos de éxito acabar con ellos. Yo me he encontrado en Bruselas escuchando una iniciativa del Banco Mundial poniendo como referencia un modelo como los modelos concesionales de Rivera, como ejemplo a imitar. O tenemos un modelo como el mutualista que viene de cuando no existía cobertura para el funcionario, y como no existía esa cobertura, pues ellos se dotaron de una, mediante una iguala
con unos servicios médicos para dotarse de ese servicio cuando no lo proveía el Estado, y que se le dio continuidad una vez que surgió la seguridad social en nuestro país y el sistema sanitario, y que es un modelo que supone un ahorro, que ha tenido un nivel de satisfacción tan grande como que hace 3 años estábamos por encima del 85% de los funcionarios que elegían la sanidad privada, y hoy en un modelo en decadencia el 72% sigue eligiendo la sanidad privada. Y en vez de pensar que puede ser una vía de descarga del ámbito público, una vía de dar sostenibilidad, una vía de garantizar el futuro, de cómo afrontar esa cronicidad, ese mayor envejecimiento, ese incremento de costes, esa mayor frecuentación, lo que hacemos es ir contra un modelo que ha sido un modelo de éxito y con el que le estamos poniendo la puntilla para que acabe desapareciendo, y lo hará. ¿Puede haber detrás un interés o intereses ideológicos? Porque hace poco decía el secretario de Estado, Padilla, que no era un privilegio para los funcionarios, Muface, y que además no debería existir este servicio para los funcionarios. ¿Cree que hay ideología detrás de esto? Absolutamente. Ahora mismo, si en el ámbito de la Comisión de Sanidad de COE, si nos llega un mensaje claro de los distintos sectores, es que el mensaje que recibimos desde el gobierno es que lo privado es malo. Y las mutuas tienen miedo a que se les nacionalice, y nosotros estamos preocupados con Muface y con el IPS, y el seguro también está preocupado con el IPS, con el impuesto que se quería crear específico para tal, y si hablas con la oficina de farmacia, pues habla de crear farmacias públicas allí donde no se llega. O sea, al final hablamos de un modelo en que, en la medida de lo posible, parece que la voluntad, desde el punto de vista ideológico, es acabar con toda participación, en la medida de lo posible, del ámbito privado en el sector sanitario. Hablaremos también un poco más largo tendido del conflicto entre lo privado y esa demonización de lo privado. Pero para terminar con Muface, si cree que es el principio del fin, como me ha comentado, del servicio, a corto plazo, ¿está el Sistema Nacional de Salud preparado, está capacitado para asumir a todos estos funcionarios? No es que esté en una buena situación y esto lo complicara, es que está en una situación muy complicada, y Muface podría hacer que verdaderamente tuviéramos situaciones, yo creo que tremendas para los pacientes. Si ahora mismo existe un retardo como no existía hace muchísimos años en el ámbito público, si ya en la sanidad privada vemos síntomas de saturación, por ejemplo en la urgencia, que es nuestra atención primaria, es nuestra puerta de entrada, si de pronto hay 850.000 ciudadanos esperando una intervención quirúrgica y sumamos 1,5 millones más de ciudadanos, de posibles pacientes, estamos desbordando absolutamente, no solo desde el punto de vista asistencial, sino también desde el punto de vista de presupuesto. O sea, no hay comunidad autónoma que ya de media dedican en torno al 40% de su presupuesto, que tenga capacidad para asumir de pronto como 300.000 o 150.000 nuevos pacientes, sin además dotarlos de una financiación, con un modelo autonómico que está absolutamente obsoleto, ¿no? Hablaba antes que hace un año, más o menos, que fue reelegido en ASPE, y también hace un año, más o menos, que Mónica García desembarcó en el Ministerio de Sanidad. ¿Cuál es su relación, la relación de ASPE y de la sanidad privada con la ministra? Ninguna, absolutamente ninguna. Para la ministra, la sanidad privada no entra dentro de su ministerio. Sí es cierto que hemos tenido una interlocución y hemos conseguido avances, por ejemplo, en áreas como ordenación profesional, y por primera vez la privada se ha tenido en cuenta a nivel de planificación, y sí es cierto que hemos podido contar con el secretario de Estado en la Comisión de Sanidad de COE, y no somos coincidentes en planteamientos, pero fue tremendamente claro, en ese sentido le honra. Pero la ministra, no hemos visto más pronunciamiento que con la privada, que para acusarla de que la privada mata, ¿no? Sí, de hecho tengo aquí las declaraciones, las recordamos. Dijo textualmente: la privatización sanitaria está vinculada con el aumento de la mortalidad evitable y con el empeoramiento de la calidad en la asistencia sanitaria. Imagino que estas declaraciones sentaron bastante mal no solo a ASPE, sino a todo el sector. Sí, sobre todo porque después decía que ya no había dicho que la privada mata, ¿no? Pero yo creo que las declaraciones fueron claras, y además fue una de sus primeras intervenciones. Sí, fue en enero. Sí. Y además lo hace en base a 2 artículos.
uno de ellos un artículo publicado en medio inglés y otro en medio italiano, y nosotros tenemos una cátedra que impulsamos en la Universidad Complutense, y le pedimos a la cátedra que hiciera una investigación científica. Entonces lo primero que vimos es que esos 2 artículos no tenían la catalogación científica, y que sí lo tenían otros 93 que trataban ese tema en el ámbito europeo. Y del análisis lo primero que se deriva es que las declaraciones de esos 2 artículos tenían un carácter subjetivo, que hablaban de que se incrementaba la mortalidad, si se incrementaba la colaboración público-privada, y estaban hablando de porque se habían incrementado las partidas presupuestarias en jardinería, en alimentación. O sea que estábamos hablando de cosas mezclando el tocino con la velocidad. Después se buscaron los pocos datos que existen, porque todavía la transparencia en el ámbito sanitario pues, tiene mucho camino por recorrer, ¿no? Pero sí encontramos 2 referencias muy claras. Una, la Comunidad de Madrid, donde se publican los resultados y las tasas de mortalidad, morbilidad de los hospitales, y los hospitales en modelo concesional estaban en los números 1 en todas las especialidades. Números 1 en el aspecto positivo, en lo de mejores resultados, y después teníamos la Comunidad Valenciana, donde en aquellas áreas o servicios donde existía un modelo concesional, pues estaban los mejores datos y ratios de lista de espera y satisfacción. Lo que al final pudimos contradecir estas declaraciones, pero al final el daño queda hecho, y sobre todo que ya nos demostraba la poca voluntad de ser ministra de toda la sanidad. Sorprende, ministra de Sanidad, además ella es médico, y que haga unas declaraciones tan fuertes y no basadas en una evidencia científica. Y médico anestesista, que de los que se hacen falta muchos. Sí, es muy llamativo, pero siempre... esta fue la primera declaración, pero no ha sido la última. O sea, hemos visto cuando hablábamos al principio de esta mayor crispación política como balance de este año, lo hacíamos porque cada vez hemos visto como desde el Ministerio se ha utilizado la portavocía o ese micrófono, ese altavoz que da el Ministerio para dirigirse a su segmento de votantes. Y hemos visto que se ha hecho buscando la crispación. O sea, declaraciones de este tipo, absolutamente gratuitas, yo creo que buscan satisfacer la dificultad que tienen ahora mismo el Gobierno y el Ministerio para sacar adelante proyectos y normativas. De hecho, no son pocos los consejeros de Sanidad que participan en los interterritoriales que afirman que ha sido un año perdido en Sanidad a la hora de sacar adelante proyectos y mejoras para el sistema sanitario. ¿Está de acuerdo con estas declaraciones? Estoy de acuerdo y en cierta medida me alegro, sobre todo porque hay una serie de proyectos que pretenden ser muy lesivos para el ámbito privado y que se queden bloqueados, pues en cierta medida, pues para nosotros es una alegría. Pero sí es cierto que si hacemos balance de un año en donde, por ejemplo, había un proyecto como el del tabaco, que parecía sencillo que consiguiera un apoyo político y seguir adelante y que siga enquistado, pues yo creo que es un fiel reflejo de que mediante la crispación, el enfrentamiento y la no toma en consideración de todos los actores, no se consiguen resultados en el ámbito político. Otro de los proyectos que está en la mesa del Ministerio de Sanidad, perdón, y que le pregunto en qué situación está, en qué estado está, es el proyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional, que el objetivo, según el Ministerio, era limitar las privatizaciones y mejorar los procedimientos de transparencia y control. No sé en qué estado está esa ley. Es una ley a la que evidentemente tiene mucho que decir la sanidad privada. Para nosotros está parada. Es decir, es una norma donde ya nos reunimos con los distintos partidos para presentar nuestra preocupación. No es una norma que quiera acabar con la privatización, quiere acabar con la colaboración público-privada, que es un modo de gestión público. O sea, la administración pública puede gestionar de forma directa o a través de la colaboración. Pero ese modo de gestión sigue siendo público, es una financiación pública y supervisión pública. De hecho, nosotros siempre hemos defendido, y nace con este objetivo, que el Estado sea garante de un servicio no quiere decir que sea él el que tenga que proveerlo. Lo que no existe en España es ninguna normativa que obligue a las comunidades autónomas a colaborar con el ámbito privado. El que se les dote de esa opción no quiere decir que tengan que hacerlo, pero sin embargo todas lo hacen. Parece que como no se consigue, lo que se quiere es vetar esa posibilidad. ¿Está parada esa norma? Sí.
Y pensamos que lo está pues porque afectaría de una forma tremenda fundamentalmente al modelo catalán, donde la concesión es el principal recurso hospitalario que existe. Todas las comunidades tiran de esas concesiones porque hay una falta del sistema sanitario público, entiendo, para ofrecer esa sanidad universal a todos sus ciudadanos. Bueno, los modelos concesionales son un sistema de financiación. Yo necesito poner un hospital para dar servicio a una población, no tengo esos fondos, o lo mismo que me podría pasar con una autopista de peaje, y entonces pues, le pido a una empresa que la construya y que cobre un peaje para pagar y explote esa autovía, claro, y se dé este servicio, pero se cobre, ¿no? Se financie. En el ámbito privado, el modelo concesional es en la respuesta, oye, necesito montar 1, 2 o 3 hospitales, no tengo fondos, por lo tanto pido a una empresa que sea la que ejecute y voy pagándole las atenciones y servicios que va dando durante 25, 30 o 35 años, de manera que consigo diluir esa financiación y poner en marcha. O sea, que al final no es más que este modelo. No escapa ningún tipo de control público. Es que muchas veces la falta de transparencia que se da en cuanto a resultados, que no está vinculada con el ámbito privado, sino con la crispación política, hace que se demonicen modelos que son perfectamente útiles y que se utilicen en otros muchos sectores. Sí es cierto que cuando se habla de sanidad parece que ganar dinero es algo absolutamente vetado, ¿no? Y sin embargo, no sé si queremos empezar otra vez a que los médicos cobren en pollos y en quesos, como antiguamente, pero la realidad es que existe la libertad de empresa, existe la libertad individual y la del ciudadano. Hay más de 15 millones de españoles que eligen, que nos eligen, somos fruto de esa libertad y si no lo hacemos bien, no vuelven. Además, el ciudadano lo que quiere es que le atiendan su problema de salud cuanto antes mejor, independientemente de donde se lo traten. Buena medicina, no la titularidad. Y le pregunto, igual que le preguntaba con Muface, ¿cree que también está en la agenda del Ministerio o del Gobierno acabar con los conciertos? Creo que no. El Gobierno tiene una dicotomía importante y una serie de contradicciones también. Creo que hay una parte del Gobierno, que es Sumar, que definitivamente acabaría y pondría fin a toda colaboración público-privada si le fuera viable. Y creo que hay una parte, que es la parte socialista, que tradicionalmente ha convivido con este modelo y que no creo que tenga problemas, aunque no quiera tampoco a lo mejor defenderla o potenciarla. Quizá porque son conscientes de que el Sistema Nacional de Salud no está en condiciones de prescindir de los conciertos. No solo no está en condiciones, sino que cada vez más la colaboración público-privada va a ser más necesaria. Estamos en un contexto de envejecimiento, estamos en tenemos un dato, el 80% del gasto que tenemos en nuestra vida se produce por encima de los 60 años. La población por encima de los 65 años ya está en el 20-25%. La previsión es que en 15 años esté en el 35%. Esta es la realidad. Cada vez vamos a necesitar y consumir más recursos. Entonces tenemos 3 opciones. O damos menos servicios, o pagamos más impuestos, o colaboramos más con el ámbito privado. Que elijan. Hablemos ahora de estos problemas que atañen al Sistema Nacional de Salud, tanto antes parecía que eran más al sistema público, pero también empiezan a afectar a la privada, por ejemplo, las listas de espera. Las listas de espera son un problema que parece que no son, sobre todo desde la pandemia, el sistema no es capaz de regular o por lo menos de ponerlos en unos tiempos asumibles y empiezan a afectar también a la privada. ¿Por qué cree que...? La privada, la principal motivación de los pacientes para acudir al ámbito privado es la accesibilidad, que yo lo leo en cuanto a que uno no se siente solo paciente, sino también cliente. O sea, no solo tiene que tener paciencia, sino que también tiene la capacidad de exigir o de reclamar la forma en la que se le da el servicio o de elegir cuál es el médico o la forma en la que recibe su atención. Y tiene toda esa disponibilidad de ese cuadro médico del que se le dota. También se caracteriza nuestro modelo porque no tenemos atención primaria. El paciente te entra por urgencia o si te duele el oído, ¿qué haces? Llamas a un otorrino. Tú te asignas al especialista de forma directa. Yo creo que esta es la motivación. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que mientras que tenemos camas y quirófanos disponibles y podríamos colaborar perfectamente en atajar la lista de espera, estamos más saturados en la parte de urgencia y consulta. ¿Por qué?
Pues porque la pública está más saturada y entonces esto ha hecho que se produzca una diferenciación o una polarización cada vez mayor de los pacientes. El que es de pública y el que es de privada. Antes éramos más complementarios y ahora parece que somos otro modelo de cobertura. Yeah. Y esto está haciendo que vengan cada vez más, pero además se están también poniendo en marcha una serie de pólizas de bajo precio o low cost, que no quieren que se denomine así, pero que lo son, donde se da una cobertura muy reducida a un colectivo amplio. Es decir, toda una familia paga 30 euros por poder acudir a la urgencia y a la consulta. No tienes la posibilidad en el ámbito privado de continuar el tratamiento, salvo que lo financie el mismo paciente, pero sí estás generando un atasco con estas pólizas en estos servicios en los que se financian a ese tan bajo coste. Y yo creo que al final la situación de preocupación que te genera la saturación en el ámbito público pues hace que cojas la póliza porque te encuentras mal y quieres que se te diagnostique. Y hasta ahí sí se llega. Hasta ahí esas pólizas sí cubren, pero más no. Y ahí es donde encontramos un poco, yo creo que la conjunción, porque después salían publicados hace poco los datos, la relación entre las primas que cobra una compañía aseguradora y cuánto destina al pago de prestaciones. Y el ratio actualmente está en un 77%. De las primas que cobra las destina al pago de prestaciones. Es mejor dato que el del año pasado, que estaba en un 78%. Por lo que nosotros que tendríamos a pensar que se está produciendo una mayor frecuentación, pues no es así. Ahora mismo el porcentaje se mantiene en los mismos niveles, incluso un poco mejor que en los años anteriores. Tenemos que dejar de vender este tipo de pólizas y sin duda la privada es parte de la solución a las listas de espera. Lo ha sido siempre y lo va a ser también ahora. El Ministerio hizo un grupo de trabajo para solucionar las listas de espera y no cuenta con el principal recurso ni ha presentado conclusiones. Ya. Han manifestado en más ocasiones desde diferentes sectores de la privada el problema que comenta de los seguros low cost. ¿Cómo se puede atajar este problema? Porque parece que es algo que sobre todo desde la pandemia está creciendo más. Nosotros pensamos que son problemas que se pueden resolver mediante la autorregulación. O sea, pensamos que mejor que venga el gobierno a regular los sectores aseguradores y de provisión sanitaria, deberíamos de sentarnos y establecer unas normas de juego teniendo como principal criterio en la cabeza que no nos dedicamos a reparar lunas. Esto no es el seguro del automóvil, nos dedicamos a tratar personas. Entonces, tenemos que tener modelos de funcionamiento donde la batalla de precios que están teniendo en pólizas no es sostenible, porque al final, como digo, no arreglamos coches, tratamos a personas y debemos mantener unos estándares de calidad altos, y estos modelos de funcionamiento low cost saturan al paciente, saturan al profesional, saturan los centros y no dan una solución integral al paciente que contrata esa tipología de pólizas. Tenemos que ir a modelos de conversación mucho más madura del que se tienen ahora mismo entre el sector asegurador y el sector sanitario. Llevamos 12 años insistiendo en establecer modelos de colaboración de este tipo. Es curioso que al final hemos llegado a modelos de colaboración con el sector del automóvil, asegurador de automóvil, y la asistencia que se deriva de accidentados de tráfico, y no lo hemos conseguido todavía en el sector asegurador, pero vamos a seguir intentándolo. ¿Por qué? ¿Extraña o sorprende el por qué no se consigue? Quieren delimitar la relación a la bilateral con cada una de las empresas. Hay un escudo que se utiliza, que es la competencia, pero incluso en el momento del COVID solicitamos a competencia por escrito que nos permitiera sentarnos con las compañías aseguradoras y en aquel momento competencia no fue el motivo de que no se produjera la reunión. Yeah. Entonces yo creo que hay un desequilibrio de fuerzas que hace que esto todavía hoy por hoy no sea viable. Los últimos datos nos decían que las 5 primeras compañías aseguradoras tienen una cuota de mercado del 77%. Y no sé si eran las 10 primeras, estaban en el 87-88%. Son datos muy llamativos. El principal grupo hospitalario tiene 42 hospitales y tenemos 431 del ámbito privado. O sea, por muy grande que sea un grupo en España, hablar cara a cara con el sector asegurador es complejo. Además repercute, que es una de las principales quejas de los profesionales, es en lo que cada profesional sanitario recibe por consulta.
sería uno de los problemas, sería una de las soluciones para uno de los problemas de los que ellos se quejan, que es que están mal pagados en comparación con sus compañeros europeos. Estamos exactamente en las mismas circunstancias que el médico. O sea, el modelo de colaboración con los médicos en el ámbito privado, el modelo de trabajo, más o menos de cada 100 médicos que tenemos en un hospital privado, 90 están compatibilizando su actividad con el ámbito público o con otro centro privado. Sobre lo que la compañía aseguradora paga, el 70 o el 80% va para el médico, o el 20 y 30% va para el hospital o el centro sanitario, que es el que cubre la luz, la instalación, la administración, la recepción, la enfermería, el equipamiento. Por lo tanto, si se pagara más por parte del sector asegurador, ambos estaríamos más contentos, porque tenemos un reparto que es porcentual. Apoyamos absolutamente esa reivindicación. Y es la misma que estábamos hablando antes del automóvil, o sea, no nos dedicamos a arreglar lunas, ¿no? Otro de los problemas es el déficit de profesionales que hay en España, bueno, en España y en Europa, porque es extrapolable a Europa también. ¿Cómo cree que podría solucionarse, por lo menos a corto plazo, que se habla de jubilaciones de los médicos más mayores? ¿Cómo cree que podría abordarse este problema a corto o medio plazo? Bueno, hay soluciones como facilitar la compatibilidad público-privada o acelerar las homologaciones, que no son una solución definitiva, pero ayudarían a mejorar las circunstancias sin duda. Hay otras soluciones más en el medio plazo, como la modificación de las competencias profesionales. Las competencias de los profesionales sanitarios en España están reguladas por ley y tienen la misma regulación desde hace ya más de 22 años. Si consiguiéramos una actualización, yo pienso que al médico no hay que tocarle sus competencias, pero sí hay que emplearlas de enfermería. Sí. Creo que la cronicidad y la atención primaria puede tener un papel fundamental y principal y protagonista. Con los protocolos oportunos tienen que poder prescribir y atender y recibir a médicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas de las patologías o de las circunstancias son perfectamente factibles, protocolizables, y aunque pudiera existir la supervisión de un profesional médico, sería algo sin duda atractivo. Y necesitamos también, por otro lado, que la auxiliar de enfermería tenga una graduación, o sea, tenga una FP de grado superior y pueda también asumir competencias que tiene la enfermería. Estas son soluciones más rápidas. Pues ¿por qué? Pues porque el médico necesitamos 10 años, y para la enfermería necesitamos 4, y para el auxiliar pues necesitamos 1, ¿no? Y yo creo que estas serían medidas que ayudarían a paliar este problema. Sin embargo, son medidas que también generan polémica. Por ejemplo, sí, el tema de la homologación, pues hay determinados colectivos profesionales que dicen que no es justo porque por la preparación que los médicos tienen en España, y homologar médicos de otros sistemas educativos no es justo para los médicos que se han formado aquí. Pero siempre hay quien ha querido poner puertas al campo. Nosotros no estamos diciendo que se dé una homologación a un médico que no tiene las capacidades. Si se homologa es porque se tienen. El problema es que hay una saturación permanente en las homologaciones de médicos y enfermería. Yeah. Y que somos poco atractivos desde ese punto de vista porque somos tremendamente complejos. Pero luego no solo esto. La homologación del título depende de universidad. Y ahí hay problemas. Pero donde no hay solución es la homologación de la especialidad. Porque los médicos que vienen a trabajar a España se tienen que conformar con no ser especialistas. Ahora se está estableciendo un proceso legislativo donde se busca solucionar este problema de las especialidades, pero a ver si conseguí ver la luz en este contexto político, yo creo que va a estar difícil. Pero ya digo, son nuestras propuestas y somos muy conscientes de que generan o levantan ampollas en los gremios. Yo creo que hay que tener un poco más de amplitud de miras. O sea, el médico no va a perder su papel. Es más posible que se vea más afectado por la inteligencia artificial que porque la enfermería incremente sus competencias. Todos conocemos el diagnóstico, somos conscientes de dónde están los problemas del Sistema Nacional de Salud, desde hace años además, pero parece que nadie se atreve a dar con las soluciones. Se habla de que al final los políticos son muy cortoplacistas y es complicado que cojan el toro por los cuernos, como se dice, y dar una solución. ¿Dónde cree que está al final el problema y cuál sería la solución desde la privada? El problema no está, yo creo que lo has expresado muy bien. El diagnóstico está hecho, esto ya es la parálisis por el análisis, ¿eh? O sea, no hay más análisis que hacer. Los problemas están tremendamente claros. El
problema es quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Quién se atreve a dar ese paso con la posible repercusión política que puede tener, con la importancia y la relevancia que tiene para el ciudadano la sanidad. ¿Quién cambia el modelo estatutario de los profesionales? ¿Quién crea modelos que no sean funcionariales, sino modelos como empresa pública o fundación? ¿Por qué no optamos por modelos que son más flexibles y tienen una mayor capacidad de adaptarse al mercado y a las circunstancias? Porque es inviable, porque te estás encima de los sindicatos, porque enseguida se genera un conflicto importante, porque si el profesional busca también esa seguridad, no es nada fácil tomar las medidas, pero el diagnóstico está hecho, está muy claro. Y uno de los grandísimos problemas que tiene nuestro Sistema Nacional de Salud es la falta de flexibilidad. Y la poca flexibilidad que tiene se la dota la colaboración público-privada. Querer acabar con ella es casi querer que prácticamente casi todos nuestros recursos financieros públicos vayan destinados a sanidad. O sea, yo creo que carece total y absolutamente de sentido. No le veo una solución. No es muy optimista. No veo una voluntad de pacto político, no creo que se produzca, no creo que interese. Hemos pasado por un COVID donde de pronto se aplaudía a los médicos, públicos o privados, donde la colaboración público-privada se ensalzaba, donde modelos como el que se produjo en Madrid hicieron ver que la sanidad privada sabe estar a la altura cuando se le reclama, donde entendimos que esa cercanía con la administración nos había generado unos lazos y una forma de trabajar que iba a ser muy positiva, y nos encontramos con este año 2024 que está acabando, donde la crispación política en el ámbito sanitario y el modo de tratar a la sanidad privada es peor incluso que antes de la pandemia. Yo repito, no es nada optimista con el futuro de la sanidad. No soy nada optimista con el futuro de la política. La sanidad en España y la privada tiene mucho futuro. Tiene mucho futuro porque mientras que no se establezca un modelo de sostenible en el ámbito público, la privada va a tener cada vez más pacientes. Ya para terminar, sí que me gustaría que me hiciera un análisis de los retos a los que se enfrenta la sanidad en el próximo año, pero sobre todo la sanidad privada y ASPE. Pues yo te los desglosaría un poco por partes y actores. Desde el punto de vista de la política, nuestro reto es reconocimiento y es poner en marcha nuevos modelos de colaboración. Y yo creo que hay que conseguirlo. Y tenemos claro que esta batalla no es nacional, está en las autonomías. Y ahí es donde tenemos que seguir impulsando nuestros proyectos. Tenemos claro también desde el punto de vista de la patronal que tenemos que seguir impulsando cada vez más proyectos, tanto a ámbito nacional, ya estamos planteando un proyecto no de ley con los pacientes para mejorar su acceso, también en el caso de pacientes crónicos, al ámbito sanitario. Estamos con este reto de la escasez de profesionales, hablando con las comunidades autónomas y eliminando esas barreras que existen a los proyectos de compatibilidad. Estamos fiscalizando, y vamos a seguir haciéndolo, las homologaciones de títulos y estableciendo y pidiendo alternativas para esa homologación también de las especialidades. Y por otro lado estamos dibujando un escenario de 10 años, que es un escenario que yo creo que nos va a hacer elevar las miras por encima del ámbito político, que normalmente mira más a 4. Y nosotros estamos dibujando un escenario de 10 años, viendo cómo va a ser nuestro modelo dentro de esos 10 años, que pensamos que se puede con la ayuda de los especialistas oportunos, viendo cuáles van a ser las consecuencias de esos escenarios e intentando proyectar ya soluciones a esos problemas. Pues mucha suerte con los retos que tienen por delante y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Medicina Responsable. Muchísimas gracias a vosotros.